Bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. A ver, aquí está la pantalla, aquí está la diapositiva. Y aquí comenzamos. Entonces, bueno, digamos que el tema de hoy del que queremos hablarles es ecosistemas de aprendizaje. Pero más allá de que sea una conversación con ustedes demasiado estricta, muy académica, centrada en el tema de ecosistemas de aprendizaje, la idea es un poquito plantear el concepto de ecosistemas de aprendizaje, pero más hacia el aula, hacia lo que hacemos todos los días, hacia la docencia, hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, me he puesto un desafío y ese desafío se los pongo también a ustedes porque vamos a tener que conectar eh, todos estos temas. Eh, lo primero que voy a hacer es conectar algo que me quedó del webinar de la semana pasada de Beatriz Vergara. No recuerdo exactamente el tema, pero el tema fue cómo aprender y vibrar. Literatura y empatía. Eso, con literatura y empatía. Y a mí me quedaron tres palabras, digamos, que me quedaron sonando muchísimo. Una se llama transformación, una se llama significado y otra empatía, obviamente. Y vamos a tratar un poco de conectarlo con estos tres temas que están abajo, que se llaman sistemas, pensamiento por sistemas, ecosistemas de aprendizaje y cultura de pensamiento. Como ven, el desafío no es poca cosa. Así que veremos a ver si yo soy capaz de lograrlo conectar y lograr que ustedes lo puedan conectar. Lo primero es que vivimos obviamente con paradigmas. Esos paradigmas nos rigen. Y a veces esos paradigmas nos llevan un poco a sobresimplificar las cosas, a pensar que todas las cosas tienen un comportamiento lineal. Hay un evento y tratamos de generar una causalidad lineal a ese evento, sobresimplificándolo, haciéndolo de pronto más simple de lo que por ahí es. A veces nos falta un poco cuestionar los eventos, las circunstancias, lo que sucede, lo que está afuera, y particularmente autocuestionarnos. La gente habla mucho de pensamiento crítico y el pensamiento crítico pareciera que el pensamiento crítico es hacia afuera, ¿no? Criticar lo que está pasando afuera, cuestionar lo que está pasando afuera, pero ¿por qué no cuestionamos lo que está pasando adentro? ¿Qué es lo que me hace pensar lo que pienso? ¿Qué es lo que me hace actuar como actúo? Entonces, y otro de estos paradigmas es este de si no está roto, no lo arregles. Nosotros hablamos constantemente y particularmente la formación de estrés, que muchos de ustedes habrán tomado. Me imagino que la mayoría de ustedes nos siguen y son parte de la red VES. Esperamos que los que no se unan y nos ayuden en este proceso loco de transformar el mundo a través de la educación. Y en ese VES 3 siempre hablamos de descubrir complejidad, de ir un poco más allá, de dejar de sobresimplificar las cosas. No se trata de sobrecomplejizarlas. No estamos diciendo vamos a hacer todo más difícil y más complejo. No. Estamos diciendo tratemos de cuestionar, analizar, reflexionar y mirar si las cosas son tan simples y tan fáciles como a veces las vemos o las queremos ver. Y estos son, por ejemplo, algunos de los paradigmas que tenemos en la educación y para mí, si me permiten ustedes, una sobresimplificación de cómo vemos el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Y el primer paradigma que tenemos es, si estudias, aprendes. Yo los invito a cualquiera de ustedes, el que quiera abrir el micrófono y intervenir, compartir su punto de vista, cuestionar lo que estamos diciendo, estar de acuerdo o en desacuerdo, están más que bienvenidos. Pero no sé la experiencia de ustedes, pero la mía no es esta, no es si estudias, aprendes. Uno puede estudiar y estudiar y estudiar, dedicarle tiempo y esfuerzo, presentar el examen, sacar buena nota, y 2 o 3 meses después no te acuerdas de nada de eso, no lo puedes utilizar y no te sirve para nada más que para haber sacado la nota. A mí me dijeron toda la vida, y yo tengo que confesar aquí, que yo no fui un buen estudiante. Yo no fui buen estudiante. Yo fui el estudiante ese que ustedes tienen en sus clases y que les complican la vida, que todo el tiempo están preguntando que por qué me toca aprenderme eso, para qué me sirve esto. A mí toda la vida me dijeron que si yo era buen estudiante me iba a ir bien en la vida y que si era mal estudiante me iba a ir mal en la vida. Y después de que pasan años y años y años y nos encontramos décadas con compañeros de colegio y nos llama la atención que aquellos que pensamos que les iba a ir bien porque eran buenos estudiantes, pues no les ha ido tan bien. Y bien, que nos vaya bien, no estamos hablando de plata, de tener dinero. Que nos vaya bien es que vivamos para nosotros una vida equilibrada, con sentido, con balance, con sabiduría, agregando valor al mundo. Y como que hay una desconexión entre eso que nos dijeron. Y nos dijeron que mejorar es arreglar lo que no funciona. Y resulta que no necesariamente mejorar es arreglar lo que no funciona. Les doy un ejemplo. Creo que esto lo usan, lo han ido incorporando en muchos países. Pero en Colombia, y espero, sé que hay lugares donde cuando uno dice ciertas palabras son groserías. Voy a decir una de una palabra en Colombia que no es grosería, pero creo que es grosería en Chile, así que los chilenos me excusan. En Colombia nos inventamos un concepto, o no lo inventamos, de pronto lo copiamos. Lo que nos inventamos de pronto es la forma como lo llamamos, que se llama pico y placa. Pico se refiere a la hora pico, a la hora de mucho tráfico, en donde el tráfico llega al momento de mayor congestión. Y placa, pues es la matrícula del auto. Entonces dijeron, pues vamos a hacer una cosa, como hay demasiados autos en la ciudad, entonces lo que vamos a hacer es que solo pueden salir los que tienen números pares o impares, y se han ido variando las cosas. ¿Qué sucedió con esto? La gente salió a comprar carros. Entonces la gente tenía una placa para el lunes, una placa para el martes, una placa para el jueves, una placa, y el problema que buscábamos mejorar no se arregló, se complicó aún más. Y sigue, y llevamos años y esto no se arregla, porque el problema de fondo es otro. Entonces, no siempre mejorar es arreglar lo que creemos que no funciona. Y eso es un poco lo que tiene que ver con esa sobresimplificación de las cosas. En educación nos pasa todo el tiempo. En educación, como no funciona, le cambiamos el currículo. Como no funciona, dejamos de calificar de 0 a 10 y le llamamos A, B, C, D, E. Como no funciona, decimos que ahora se pasa o se aprueba con 5 o con 4. Y todo el tiempo estamos modificando cosas, tratando de arreglar algo que no funciona, pero es que el problema de que no funciona es más de fondo del que nosotros pensamos que es. Entonces, un poco es la invitación a que comencemos a reflexionar sobre todos estos paradigmas que tenemos en la educación. Voy a conectar un poco el webinar de la semana pasada, el que hablaba yo de Beatriz Vergara, que hablaba de transformación, hablaba de significado, de aprendizaje significativo y de empatía. Y el sentido de la educación basado en ese webinar que tuvimos la enorme fortuna de hacer parte es, el sentido de la educación es
lograr el aprendizaje que transforma con sentido el cerebro, la mente, la persona y el espíritu. Si el aprendizaje no transforma el cerebro, y transformarlo estamos hablando en el sentido físico, generando esas conexiones sinápticas, esas redes neuronales, si solamente las estamos haciendo temporalmente para presentar el examen, para esa memoria de corto plazo, pero no realmente transformamos ese cerebro, no transformamos esa mente, no transformamos a esa persona, no transformamos ese espíritu, y yo no me quiero meter en temas religiosos. Espíritu, y llámenle ustedes desde su perspectiva de la forma que quieran. La educación que tiene sentido, que busca un sentido, debería transformar, lograr una transformación con sentido. Para que se logre transformar, el aprendizaje debería ser significativo. Como verán, somos unos abuelos orgullosos, y en cada presentación tenemos que meter por lo menos una foto de nuestra nieta Sofía, también de nuestro nieto Mateo. Aprendizaje significativo es un tema que está como, me parece a mí, súper trillado. La gente habla de aprendizaje significativo, y les dan definiciones y definiciones y definiciones, y esquemas y estructuras. Y yo digo, significativo es que significa algo para que aprende. Que si voy a ver determinado tema, ese tema tiene que significar algo para esa persona que aprende. Tiene que sentir que tiene valor, que tiene sentido. Pero no es para el examen, no es para la prueba. No es porque me va a servir cuando sea grande. Me tiene que servir hoy. Para que sea significativo, me tiene que servir hoy. Me tiene que servir ya. Le tengo que encontrar el sentido, el valor. Para que me ayude a transformarme. Transformarme a mí mismo, transformar el mundo que nos rodea, ayudar a comprenderme y a comprender mejor. Para eso es ese aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo debe ser empático. Ser empático con los estudiantes. Y ahora vamos a hablar un poco más, cuando hablemos de sistema y ecosistema, vamos a hablar un poco más de los estudiantes. El aprendizaje significativo debería ser empático con los estudiantes. Empático es, ¿qué es significativo para ti? ¿Qué tiene valor para ti? ¿Qué es lo que quieres aprender? ¿Qué es lo que te va a servir? ¿Cómo hacemos para que lo aprendas mejor? La empatía no es solamente ponerme en los zapatos del otro. Hay una definición, y la gente cuando define empatía ser empático es ponerte en los zapatos del otro. No, no solamente es ponerse en los zapatos del otro. Yo me puedo poner en los zapatos de alguien y no hacer nada. Decirte, te comprendo. Sé que estás pasando un mal momento. Chao, que sigas bien. Ser empático realmente tiene otra dimensión. Es ponerme en tus zapatos, pero hacer algo para ayudarte. Entonces, ponerle la mano en el hombro, acompañarlo, hacer algo más. Entonces, el aprendizaje significativo tiene que ser empático, empático con el estudiante, con los elementos que hacen parte de ese estudiante. Obviamente con los docentes, con las familias, con la sociedad, con el mundo. Entonces, por eso quería conectar estos tres elementos que son transformación, significativo, aprendizaje significativo y empatía. Ese es el primer gran desafío. Hola a todos. Creo que Gilberto está presentando un problemita de conexión. Démosle por favor un minutico que ya vuelve a la reunión.
Mientras Gilberto se puede volver a conectar, los invitamos a que escriban en el chat si tienen alguna pregunta, si tienen alguna consideración para añadir a lo que Gilberto ha expuesto hasta ahora. Estamos pendientes para poderles dar respuesta. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí. perdón, les pido excusas, pero el internet nos jugó una pasada. Esperemos que no vuelva a suceder. Bueno, gracias por la paciencia. Entonces les decía que en aras de buscar formas de dejar de sobresimplificar las cosas y de desarrollar una forma diferente de pensar. Existe ya una propuesta que tiene mucho más de 100 años. Últimamente un investigador de la Universidad de Cornell, ahora me acuerdo el nombre de él y se los doy, está trabajando todos estos temas de pensamiento por sistemas. Y el pensamiento por sistemas es esa propuesta que nos dice que las cosas están hechas de partes y las partes hacen parte de cosas más grandes, que los sistemas están hechos de subsistemas y que los subsistemas y los sistemas están hechos de elementos y que entre todos y cada uno de estos y ellos hay interacciones, interrelaciones, se afectan mutuamente. Esto nos invita a darnos cuenta que cuando estamos pensando, por ejemplo, en un concepto de enseñanza-aprendizaje, no podemos pensarlo solamente desde la perspectiva de yo te enseño, yo te digo lo que vas a aprender y tú lo vas a aprender. Porque intervienen una cantidad de elementos que más adelante hablaremos de ellos, de todos los componentes, los sistemas y los subsistemas que hacen parte
dentro de ese proceso, que lo hacen mucho más complejo y que explican un poco de alguna manera por qué a veces el sistema no funciona más, no funciona, o deja a mucha gente por fuera. El sistema educativo no necesariamente está funcionándole a todas las personas. No necesariamente funciona de la manera que todos pensamos o queremos que funcione, porque estamos dejando por fuera muchos elementos que hacen parte de ese sistema. Para que se den una idea, nosotros cuando trabajamos pensamiento por sistemas usamos 6 herramientas, 6 perspectivas a través de las cuales miramos un sistema. Miramos desde la perspectiva de qué desconexiones hay dentro de ese sistema, qué elementos están desconectados y qué elementos están interconectados. ¿Qué elementos tienen una relación lineal o tienen una relación circular? ¿Qué elementos están agrupados por silos, digamos, por paquetes, para decirlo de alguna manera, y cuáles son absolutamente independientes? ¿Cuáles son las partes del sistema y el todo, ese todo? ¿Cuáles son las partes y las subpartes de ese sistema y de esos subsistemas? Cuando hacemos una reflexión, lo hacemos desde el punto de vista del análisis de las partes, pero de la síntesis de ese todo. Y cómo tenemos también que tener en cuenta cuándo están aisladas y cuándo están interrelacionadas. Entonces, estos son, por ejemplo, una de las herramientas que se usan cuando analizamos un sistema o la interrelación de sistemas. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hoy algunos de las terapistas de pareja han tomado una línea que es entender a cada uno de los miembros de esa pareja, ¿no?, como un sistema. Cada persona es un sistema. Y esas dos personas forman otro sistema. Y se maneja la relación de esa pareja desde la perspectiva de mírate como un sistema, mírate todos los elementos que hacen parte de ti, todas esas partes, todos esos subsistemas, los sistemas y los subsistemas de la otra persona y el sistema integrado de esos dos sistemas. Y se manejan y se busca la solución de los problemas a través de esa perspectiva. El pensamiento por sistemas está tomando mucha fuerza en los colegios hoy. En los Estados Unidos ya hay colegios y sistemas educativos que están incorporando el pensamiento por sistemas. Porque así como algunos de ustedes nos han oído hablar de los hábitos mentales, el pensamiento por sistemas en los colegios genera un conjunto de hábitos particulares de pensamiento por sistemas. Por ejemplo, el primero es tratar de entender lo que se conoce como el big picture, ¿no? El todo. Luego ir descomponiendo ese todo en partes, etcétera, etcétera. No voy a detenerme en esto porque no es el objetivo, pero sí nos sirve para entender la complejidad de las cosas, la complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y luego ingresar dentro del concepto de ecosistemas de aprendizaje. En todos los temas, pero particularmente en educación, tenemos moda. Y están muy de moda hablar de comunidades de aprendizaje. Bueno, las comunidades de aprendizaje son un subsistema dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje. Y dentro del sistema de comunidades de aprendizaje existen elementos que lo hacen complejo. Pareciera que es solo un grupo de gente con un objetivo común, con unos derroteros comunes, que se asocian y trabajan colaborativamente para mejorar el proceso de aprendizaje. Claro que sí, pero esas comunidades de aprendizaje están regidas por unos lineamientos y que hacen que esto sea complejo. Las comunidades de aprendizaje tienen que concebirse y entenderse como un elemento dentro de un ecosistema de aprendizaje. A veces las comunidades de aprendizaje no logran los objetivos que nos estamos tratando o trazando para que logren. ¿Por qué? Porque no los estamos viendo dentro de un ecosistema.
de aprendizaje. El sistema educativo, pues, está compuesto por múltiples elementos. El sistema educativo, si lo miramos un poco desde afuera, de afuera específicamente del colegio, pues el sistema educativo está dentro de un marco de una cultura. Está dentro de unos marcos, de unos patrones, de unas tendencias históricas que se están viviendo. Hay unas estructuras que lo rigen y tenemos unos modelos mentales que terminan afectando cómo concebimos y cómo miramos y evaluamos los resultados de ese sistema. Dentro de eso existen todos los conceptos de gobierno, profesores, estudiantes, padres de familia, y todo un conjunto de elementos y subsistemas que interfieren dentro de este sistema educativo. Y todos ellos deben ser contemplados y tenidos en cuenta para buscar ese mejoramiento. ¿Se acuerdan que hablábamos que no necesariamente arreglar lo que está roto es mejorar? Porque lo que venimos haciendo es que no entendemos esto como un sistema, con un sistema de subsistemas y elementos que interactúan y están interrelacionados. Y terminamos es puliendo o arreglando algunas de las partes para mejorar todo el sistema. Y va a ser imposible mejorar todo el sistema de enseñanza-aprendizaje si no lo vemos como un todo, con sus partes y sus complejidades. Si nos referimos simplemente, únicamente a uno de los elementos de ese sistema y del subsistema, pues hablemos del estudiante. Y aquí los invito a que volvamos a este concepto que usamos anteriormente, que era el de la empatía. Deberíamos mirar a este miembro de este sistema y de estos subsistemas con empatía, porque cada niño ha vivido y ha crecido en un contexto. Cada niño tiene su absoluta individualidad. Ha crecido con unas experiencias previas y tiene unos conocimientos fundamentados en experiencias previas. Es un individuo que tiene una carga genética como la tenemos todos. Es un individuo que tiene talentos, habilidades, dificultades, cosas que le quedan muy fáciles y cosas que le quedan muy difíciles. Cada uno de ellos tiene sus propias motivaciones, sus propias elementos que lo hacen vibrar. Y cada uno vive en sus emociones. Y todo esto es cíclico. Este individuo no es plano. Esas emociones no son todos los días la misma. El contexto no es todos los días el mismo. Los desafíos no son todos los días los mismos. Pero no hemos mirado y no estamos mirando a nuestros estudiantes dentro de este ecosistema y de estos sistemas con empatía, porque los ponemos a todos en la misma cinta, en la misma línea de producción. A todos les enseñamos lo mismo, de la misma manera, con los mismos desafíos, con las mismas tareas, con las mismas pruebas, con los mismos, todos iguales. Y seguimos con este paradigma de si estudias, vas a aprender. Si te esfuerzas, lo vas a lograr. Pero no tenemos en cuenta que cada uno de estos individuos, y desde la perspectiva empática, cada uno de estos individuos es absolutamente único e individual. Y eso lo dice Todd Rose, el neurocientífico, en su libro El fin del promedio. Cada niño, cada estudiante es absolutamente diferente. Y diferente a los demás, pero diferente en los diferentes momentos que esa persona vive. Si vamos a mirar el modelo educativo, fíjense la sobresimplificación de cómo evaluamos el modelo educativo. ¿Cómo evaluamos el modelo educativo? Pues evaluando al estudiante, ¿no? Ustedes se dan cuenta que nosotros evaluamos el modelo educativo, el colegio, al profesor, con la evaluación del estudiante. El colegio es bueno porque todos los estudiantes tienen un 87% en la prueba
del Estado, ¿no? O sea, el colegio es bueno porque el estudiante saca X puntaje o no. Y resulta que un sistema que tiene incorporado un pensamiento por sistema sabe que para el éxito de eso que nos proponemos, que es que ese niño logre esa transformación de su cerebro, de su mente, de su espíritu, pues tenemos que evaluar las políticas educativas. Tenemos que tener en cuenta los momentos históricos, cuáles son las tendencias, qué está pasando en el mundo, qué pasa allá afuera, para dónde vamos. Tenemos que evaluar el propio sistema. Cuando nos vamos un poco más centrados hacia el colegio, ¿cuántas veces nos sentamos a evaluar el currículo? Pero como un todo, no como solo una parte suelta, porque cada año los gobiernos cambian algo en el currículo. Evaluar el liderazgo, evaluar al docente, evaluar al estudiante, evaluar el modelo educativo. No solamente se trata de hablar de evaluación o de valoración del estudiante. Todo el tiempo en un proceso de reflexión crítica deberíamos estar evaluando todos los elementos y todos los componentes que hacen parte del proceso enseñanza-aprendizaje dentro de un ecosistema, dentro de una comunidad de aprendizaje. Cuando hablamos de ecosistemas de aprendizajes, arrancamos por entender que el ecosistema proviene del concepto de la ecología, que es ese estudio de las interacciones entre los seres vivos y no vivos y su entorno. Es cómo todos están interrelacionados y cómo cualquier modificación en uno de esos elementos afecta todo el ecosistema, todo el sistema, todo el entorno, el todo. Uno de esos ejemplos es este vídeo que los invito a que lo busquen, no lo vamos a pasar ahora porque no tenemos tiempo, pero que lo busquen en YouTube. Y es como los lobos cambiaron el curso del río. Entonces uno dice, ¿cómo hacen los lobos para cambiar el curso de un río? Un ser vivo cambiando el curso de algo, ¿no? De una cosa que no está viva. Y resulta que esto fue en Yellowstone. Por diferentes razones se fueron acabando los lobos como depredadores. En la medida en que cambiaron, que se redujo el número de lobos, aumentó la población, por ejemplo, de alces, de renos, etcétera, etcétera. Y comenzó a afectar todo el ecosistema. Comienzan a incorporar y a traer nuevos lobos, nuevos grupos de lobos. Y al cabo de unos años se dan cuenta algo que las personas que trajeron esos lobos no pretendían, que era cambiar el curso del río. ¿Por qué cambian los lobos el curso del río? Porque cuando no estaban los lobos, todos aquellos animales que eran depredados por los lobos, que habían aumentado en su población, pues estaban acabando con diferentes tipos de vegetaciones que estaban a las orillas de los ríos. En la medida en que vienen los lobos, cambian la población de renos, de alces, etcétera, diferentes animales que se alimentan de esa vegetación. Disminuye, cambia la cantidad de vegetación, el río encuentra un nuevo cauce y cambia completamente el cauce del río. Algo que no estaba, que no se buscaba, pero que nos enseña y nos indica cómo cosas intencionadas o no intencionadas en el cambio dentro de los elementos que hacen parte de ese sistema terminan afectando el sistema. Y lo repito, intencionadamente o no intencionadamente. Entonces, estos
ecosistemas de aprendizaje son esta red de personas, de recursos, procesos, que hacen parte y que interactúan y son interdependientes unos de otros. La importancia de traer este concepto de ecosistemas de aprendizaje y tratar de conectarlo con todo esto es que mientras no comencemos a integrar en nuestra forma de ver las cosas esta perspectiva de que si queremos transformar la educación, tenemos que entender que para transformar la educación tenemos que tener en cuenta todos los elementos que hacen parte de la educación. Que no podemos seguir evaluando solamente al estudiante. Tenemos que todo el tiempo estar evaluando y valorando todos los elementos que hacen parte de ese sistema. Saber que la modificación o el cambio de cualquier elemento dentro de ese sistema o ecosistema va a terminar afectando a las otras partes. Y para la muestra de un botón, y puede ser intencionado o no intencionado, pues estamos viendo lo que está sucediendo en este momento en este ecosistema de aprendizaje, que lo podemos llevar ya a un contexto global. Fíjense cómo este virus, esta pandemia, nos está afectando. Y nos está afectando de múltiples maneras. En muchas cosas de manera positiva, en otras cosas de manera negativa. Como sucede con los lobos, van a cambiar muchas cosas, van a cambiar muchos cauces de ríos que todavía no podemos ver, que todavía no podemos entender, que todavía no visualizamos, pero que van a pasar. Lo tenemos que tener por seguro. Hay cambios que los estamos viendo inmediatamente, pero hay cambios que no somos capaces todavía de entender dentro de este proceso de ecosistema y cómo la pandemia nos está alterando la forma como vivimos, cómo aprendemos, cómo nos entretenemos, lo repito, para bien o para mal. Tenemos que tener en cuenta, estas eran cifras que estaban a finales más o menos de marzo, abril, y es que teníamos 1.4 billones de niños en las casas. Niños que habitualmente están en los colegios, están en sus casas ahora. Ahora estamos poco a poco regresando a los colegios o tratando de regresar a los colegios. En muchas cosas improvisando, porque no estábamos preparados para esto, algunas un poco mejor que otras. Pero digamos que dentro de este ecosistema, este elemento externo nos está afectando y una de las cosas que puede generar es que esas brechas socioeconómicas se puedan llegar a magnificar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen acceso a Internet, yo tengo acceso a Internet. Tenemos acceso a software, tenemos acceso a tecnología. Tener acceso a toda esta tecnología nos facilita el proceso de aprendizaje, incluso nos lo puede llegar a acelerar dependiendo de cómo lo encaremos. Pero aquellos niños que no tienen acceso a Internet y con los cuales ya había una brecha importante, las proyecciones o las predicciones de algunos que estudian estos temas están diciendo que la brecha se puede incluso incrementar aún más de lo que estaba. Entonces es como para que veamos cómo no solo nos está afectando desde el punto de vista en cada una de nuestras casas. Esa foto es de una persona que está, una de las fotos, la de la derecha, no voy a decir quién es para no inculpar a los implicados, pero es una madre que tiene a sus hijos y a su oficina, y está la cama y el escritorio, y el escritorio de los niños y el escritorio de ella, para poder acoplarse a esta nueva realidad que estamos viviendo y cómo todos nos han ido
nos ha ido afectando. Quisiera en este momento abrir el micrófono para escuchar puntos de vista, opiniones, de cómo hasta ahora lo que hemos hablado nos está afectando, nos está generando preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ivana García levantó su mano. Hola, buenas tardes. Hola, Ivana. Bueno, yo soy de Argentina, en Buenos Aires, Punta Alta. Estoy con una compañera acá del profesorado. Acá no iniciamos las clases y no las vamos a retomar por la pandemia, no se retoman. Acá, justamente con lo que vos decías, siempre hubo desigualdades. El tema es que la pandemia las visibilizó un montón, mucho más de lo que estaban. Las visibilizó. Antes por ahí no estaban tan visibles. Ahora, bueno, el gobierno de Argentina supuestamente acaba de lanzar una campaña, como la pandemia está muy acelerada de casos. El gobierno de Argentina acaba de lanzar que supuestamente va a haber conectividad para toda la gente más vulnerable y eso. Pero, a su vez, estos chicos que no tenían ni conectividad ni nada, trabajaban con unos cuadernillos de continuidad pedagógica, los cuales nada tenían que ver con la planificación que el docente tenía para los chicos que tenían conectividad, ¿no es cierto? Así que eso es lo que estamos viviendo acá en Argentina. Gracias, Ivana. Así es. Desafortunadamente las crisis nos hacen más visible lo que está bien y lo que no está tan bien. Las hacen más evidentes. Es como un poco esa visualización de cómo esos elementos son parte de todo un sistema, en algún momento cuando comienzan a participar y a interactuar, dimensionan las virtudes y las no virtudes de todo el sistema, ¿no? Y me refiero a Argentina, a Colombia, a Ecuador, a Estados Unidos, a Alemania, a cualquier lugar. No estamos hablando particularmente de Argentina, es en general, me refiero a en general, cómo ese elemento que hace parte de ese ecosistema hace que aquellos talones de Aquiles que tiene el sistema o los sistemas se hagan más, se magnifiquen, ¿no? De alguna manera. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún aporte. Bien. Y ahora voy a tratar de conectar esto de sistemas, de pensamiento por sistemas, ecosistemas educativos y culturas de pensamiento. Fundamentalmente, y aquí ustedes en la parte inferior derecha de la diapositiva ven que dice más allá de pensamiento visible. Y es que cuando muchas veces hablamos de culturas de pensamiento, y las personas que han estado involucradas o trabajando en estos temas saben que mucho de esto viene de la Universidad de Harvard, de Ron Richard, del Dr. Perkins, de Howard Gardner, Proyecto Cero, y hablan de pensamiento visible y rutinas de pensamiento. Pero es que una cultura de pensamiento va más allá de pensamiento visible y va más allá de rutinas de pensamiento, porque estábamos hablando de pensamiento por sistemas. Estamos hablando de incorporar una forma diferente de ver las cosas, que es entendiendo que las cosas no son, en términos de causalidad, lineales,
que todas están interrelacionadas, que todas hacen parte de esos sistemas, de esos subsistemas, y que hay que tenerlas en cuenta todas para poder encarar y realmente buscar, si queremos mejorar algo, mejorarlo desde la comprensión de ese todo. Y eso es un poco lo que hacemos referencia a cultura de pensamiento. En esa cultura de pensamiento es ese lugar donde se valora el pensamiento. Es ese lugar donde se valora el pensamiento de todos. Es ese lugar donde se fomenta el pensamiento de todos. Es ese lugar donde cuestionamos el pensamiento. Es ese lugar donde las diferentes perspectivas y puntos de vista y todas aquellas herramientas o estrategias que nos ayuden a generar una mejor forma de pensar. No estamos diciendo qué pensar, sino una mejor forma de procesar todos esos elementos cognitivos. Entonces, pues pensamiento por sistemas es una propuesta. Es una propuesta que debería hacer y hace parte dentro de una cultura de pensamiento. Va más allá del pensamiento visible. Pensamiento por diseño va más allá de pensamiento visible. Entonces, las culturas de pensamiento son eso, y los trato de integrar con pensamiento de sistemas y con pensamiento y ecosistemas de aprendizaje, para que entendamos que debemos incorporar una cultura de pensamiento en nuestro contexto, para que busquemos esa forma diferente de ver las cosas y de solucionar las cosas. ¿Por qué debemos buscar culturas de pensamiento e integrarlas dentro de los ecosistemas de aprendizaje? Porque trabajan con la comunidad. Obviamente una cultura tiene que tener involucradas a las personas. Debe buscar un objetivo común. Debe generar constante reflexión crítica. Y la reflexión crítica y la valoración no es solamente sobre el desempeño del estudiante, sobre todos los elementos que hacen parte dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que estar siempre revisando las relaciones y las interrelaciones de entre todos los elementos humanos y no humanos dentro de ese sistema. Valorar y tener en cuenta los roles. Una cultura de pensamiento replantea y hace propuestas diferentes sobre cómo son los roles de los agentes, de las personas que hacen parte de esa cultura de pensamiento, dentro de esa comunidad. Fundamentalmente buscan sostenibilidad, sustentabilidad, una visión a largo plazo. Tal vez una de las razones por las cuales no hemos podido generar una transformación tan requerida y tan necesaria en el sistema educativo es porque no tenemos una visión a largo plazo y no tenemos un modelo que nos permita generar la transformación, y vuelvo a traer la palabra transformación, en el largo plazo. Las culturas de pensamiento nos ayudan a pensar en el largo plazo, con un objetivo común. Y invita a valorar y a incorporar las diferencias. Y no solo en las personas, sino, por ejemplo, en el estudiante, a los cuales ya hicimos referencia. En una cultura de pensamiento deberíamos entender o entendemos que si estudias para comprender, aprendes. Si le dedicas tiempo y esfuerzo con sentido y significado, aprendes. Si hiciste parte del proceso de evaluación formativa, aprendiste. Si eres buena persona, te irá bien en la vida. Mejorar es cuestionar y cuestionarte siempre. Es un poco partiendo de esa diapositiva, una de las diapositivas iniciales, de cuestionar esos paradigmas que tenemos. Ese paradigma de que si estudias, aprendes.
No, si estudias para comprender, aprendes, no para memorizar. Si le dedicas tiempo y esfuerzo, pero tiene que ser con un sentido y un significado, se aprende. Si el estudiante entiende, le encuentra valor a aquello que está aprendiendo, o que queremos que aprenda, o que quiere aprender, va a encontrar ese aprendizaje. No solamente se aprende si, o no necesariamente se aprende si sacas buenas notas. Aprendes si hiciste parte de ese proceso de evaluación formativa, si sabías para dónde ibas, si sabías cómo ibas, si recibiste el feedback, si incorporaste todos esos elementos dentro de tu proceso de aprendizaje, aprendes. Y no te va a ir bien en la vida solamente con que te vaya bien como estudiante. Tenemos en los colegios, tenemos que cambiar esa mentalidad de que estamos preparando niños para que consigan trabajos. Obviamente esa es una parte fundamental dentro del contexto de las personas, pero tenemos es que formar buenos seres humanos. Y a veces le dedicamos demasiado tiempo a que se aprendan cosas, y no estoy diciendo que eso no sea importante, pero se nos olvida que lo más importante es que sean buenas personas. Y para que sean buenas personas, tenemos que ayudarles a transformar empáticamente, a transformar sus cerebros, a transformar sus mentes, a transformar sus corazones de manera significativa. Y siempre en una cultura de pensamiento, siempre estamos cuestionando las cosas y cuestionándonos. Para buscar ese que para nosotros es el éxito. El éxito no es lograr mucho dinero. Hay mucha gente que logra mucho dinero y desafortunadamente son desgraciados en la vida. No son felices. El éxito nosotros lo relacionamos con el balance, con el equilibrio interno en todas las dimensiones del ser humano y con el contexto, con los otros, con el entorno, con la naturaleza. Que tenga ese equilibrio, ese sentido y propósito de vida, ¿no? Que viva con un sentido. Hablamos de aprendizaje significativo, que lo que hacemos y todos los días tenga un significado, un sentido, y que busquemos la sabiduría. Nunca vamos a llegar a ella, pero es esa necesidad y ojalá de agregar valor a nuestro entorno. Entonces, un poco espero haber ido logrado conectar esos elementos de transformación, aprendizaje significativo, empatía, pensamiento en sistemas, ecosistemas de aprendizaje y cultura del pensamiento. Era un desafío mayúsculo y espero haya podido ayudarles, ayudarme y hayamos podido aprender algo y ojalá lo incorporemos, algo que transforme. Eso es lo que buscamos. Buscamos esa transformación. David Bueno, con quien hacemos parte del grupo de fundación de la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona, dice que la educación es lograr que las personas crezcan en dignidad. No es más, he terminado. Ahora abro el panel, les abro los micrófonos para las personas que quieran hacer comentarios, preguntas. Los invito a que si se sienten más cómodos, hay una casilla ahí en Zoom que ustedes la ven, que se llama Q y A, que es preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer o algún comentario. Gilberto, a mí me gustaría hacer una pregunta. Sí, Jimena.
Fue harta información, entonces me siento ahora un poco perdida. Entonces, desde tu experiencia, quizás, ¿por dónde partir? Como para no quedarme eternamente en la parte de abajo de la fosa del aprendizaje, sino que en tu experiencia, obviamente en el contexto de instituciones de educación. Yo partiría por hablar de las tres primeras palabras de este webinar que era transformación, aprendizaje significativo y empatía. Es pensar a mirar nuestra profesión desde una perspectiva que cuestione los paradigmas que traemos, que cuestione ese paradigma de que si estudias aprendes, de que si te esfuerzas aprendes, de que si eres buen estudiante te va a ir bien en la vida, porque para mí es una sobresimplificación de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Una sobresimplificación de lo que significa la enseñanza y la educación. Deberíamos siempre tener en mente este concepto de que nuestra labor, nuestra función es generar transformación. Generar la transformación en el sentido netamente físico de las conexiones neuronales, que si no se dan no hay aprendizaje, ya está, eso está demostrado. Si no hay conexión sináptica no hay aprendizaje. Entonces necesitamos generar esa transformación desde el punto de vista neurofuncional. Pero necesitamos transformar la mente, necesitamos transformar la forma como las personas se conciben a sí mismas, como las personas conciben el mundo. Pero buscando complejidad. No sé si te estoy ayudando o estoy enredándoles más la vida a todos. Cuando yo hablo de buscar complejidades, es entender que nuestra tarea de educadores va más allá que el de que saquen notas o aprueben el examen o que les vaya bien en el colegio. Es desarrollar seres humanos que piensen, que se cuestionen, que busquen la transformación día a día, que busquen, que encuentren, nuestra tarea es ayudarlos a encontrar sus talentos, sus motivaciones. Es un poco eso. ¿Y cómo se hace? Haciéndolo todos los días. Siempre nosotros decimos que el enemigo más grande que tenemos es este, ¿no? El gobierno, el sistema, el pueblo, los padres, etcétera, etcétera. Y es tres deditos te están señalando a ti, es arranquemos nosotros, iniciemos por nosotros. Mi clase tiene que ser diferente, mi clase tiene que transformar, el aprendizaje tiene que ser significativo. Yo tengo que ser empático con lo que necesitan los niños, con lo que los va a hacer aprender mejor, con los que los va a hacer amar el aprendizaje. No sé si ayudé en algo. Yo añadiría, súper chévere, es ese mirarme a mí mismo y mirarme en mis sesgos y en mis paradigmas, porque la tendencia es a creer que el pensamiento es lineal. Y lo que nos está diciendo Alberto es que esto es un sistema y ese sistema es un ecosistema. Entonces, cuando uno inicia, la primera invitación es a mirar, ¿estoy sesgado a que la única forma correcta es la forma en que yo miro o estoy considerando otras perspectivas? ¿Qué otras perspectivas estoy considerando? Empezando por la del estudiante. ¿Qué quiere aprender el estudiante? ¿Cómo se siente el estudiante en ese contexto? ¿De qué manera yo realmente le estoy llegando al estudiante, a su familia? Y es así de simple, simplemente considerar perspectivas y razonar con evidencia. ¿Qué me hace a mí decir que esa es la perspectiva del estudiante? ¿Alguna vez le pregunté? Son pequeños pasos, pequeños ajustes que llevan a esa gran transformación de la que estaba hablando Gilberto. Entonces yo tengo que tener en mi cabeza que yo estoy buscando una transformación. Para transformar tengo que hacer pequeños ajustes. ¿Dónde empiezo? Pues mirando que no señalo, que tres dedos, que cómo miro yo, y cuáles son todos esos elementos que están y qué tanto los estoy considerando, de verdad considerando la perspectiva de los elementos. Para integrarlo a la transformación completa, de lo contrario seguimos pensando lineal, creyendo que con una nota aprendieron.
o sobresimplificamos a Pedrito, Sobresimplificando. a María. María no es buena estudiante. María no es buena estudiante, seguro. ¿No será que María el modelo, porque es sobresimplificar el proceso de aprendizaje, linealizar a María? María no aprende porque como no aprende porque Sofía sí aprende así. Y resulta que la sobresimplificación es esa. María es una persona individual, tiene un contexto diferente, puede estar pasando unos momentos diferentes, tiene unos talentos diferentes, tiene unas dificultades diferentes. Algo pasó. Un micrófono, Gilberto, sí. Y me parece fundamental para seguir, digamos, construyendo en esta pregunta que hace Jimena, entender que es un proceso. Eso quiere decir que lleva un tiempo y que si yo quiero cambiar el aula, con cambiar el aula no cambia la educación. Necesitamos estar en red, por eso el modelo BES habla de red. Que si yo estoy trabajando en un colegio, el ideal sería que todos mis colegas nos uniéramos en esa transformación. La transformación es institucional, la transformación es social, pero empieza con uno. Empieza con uno. Entonces yo empiezo conmigo, empiezo con mis estudiantes, pero tengo un círculo de impacto. Entonces cuando nosotros hablamos desde el modelo BES, entendemos que hay múltiples elementos y enfoques y factores que van a afectar esa transformación, que inicia por mí y me tengo que dar permiso de ser aprendiz y hacer pequeños ajustes. Yo no puedo cambiar todo mañana. Yo puedo haber tomado 700 webinars y cursos y maestrías y diplomados, pero yo no logro el cambio en un día, es un proceso. Entonces voy empezando paso a paso, pero ideal que fuera en equipo, en red, en colaboración, en conversación, porque eso es lo que genera realmente una transformación que es necesario. Un poco esa es la razón por la cual hablamos de generar una cultura de pensamiento. Porque no es solamente, obviamente si no tenemos otra alternativa y arranca por nosotros, inicia por cada uno de nosotros. Dejemos de estar señalando a los demás o echándole la culpa a los demás. Yo mi clase la puedo hacer diferente. Yo la forma como hago las cosas la puedo hacer diferente y nosotros tenemos la enorme fortuna de ver que esto sí pasa, que vamos a los colegios y muchos de los colegios son los colegios de ustedes y vamos y vemos que esto sí pasa. O sea, que no es solo un tema netamente retórico. ¿Alguna otra pregunta? Pero es a través de la construcción de una cultura de pensamiento. La cultura involucra a todos los agentes, a todas las personas. No es solo un profesor o 4 profesores o 5, es todo el colegio. Por eso hablamos de una cultura. Es mucho más fácil generar la transformación cuando trabajamos todos juntos, cuando trabajamos todos alineados. ¿Había otra pregunta? Sí, Rocío. Gracias. Bueno, les saludo desde Quito, Ecuador. Aquí, bueno, estamos empezando el año escolar y, bueno, las clases son virtuales, pero muchas familias, muchos padres de familia han optado por el homeschooling, por la educación en casa. Entonces, me parece que esta es una gran oportunidad para ir introduciendo poco a poco toda esta forma de querer cambiar lo que es la educación. Entonces, mi pregunta va, todo esto que estamos tratando de conectar, ¿cómo se logra con el homeschooling? ¿Aplica o no aplica a pesar de que no estás dentro de una institución, de que estás solo tú con el alumno y la familia? Gracias, Rocío, por tu pregunta. Para mí, absolutamente aplica. Es una forma de ver las cosas. Es una forma de ver las cosas. Si me permiten el anglicismo, es un mindset. Es una disposición mental a cómo veo lo que hago todos los días. Lo puedes hacer en el aula física o lo puedes hacer virtualmente. Yo creo, y lo he dicho muchísimas veces, y lo hemos dicho muchísimas veces,
que tenemos una enorme oportunidad. Esta crisis, mi abuela diría, fue mandada del cielo. Fue mandada del cielo para hacernos pensar, fue mandada del cielo para hacernos reflexionar, fue mandada del cielo para hacernos cuestionar, fue mandada del cielo para reinventarnos, para ver las cosas de una perspectiva diferente. Obviamente que se pueden incorporar todos estos elementos de todos los que hemos estado hablando, del aprendizaje significativo, de la transformación, de la empatía, todo, con la educación virtual. Ya lo estamos viendo, o sea, ya los colegios que trabajan con nosotros, y ahora estamos trabajando, ayer estábamos en un curso con 2 profesores de los que trabajan con nosotros en España, ellos están dando el curso, y las personas que trabajan VES nos han dicho la enorme facilidad, el beneficio que les ha dado trabajar VES en la virtualidad. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de un cambio en el rol del proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Hasta ahora la balanza ha sido 80% docente en el mejor de los casos, 20% estudiante. O sea, el docente es el que habla, el 80%, el que dice lo que se hace, lo que no se hace, por dónde, a qué horas, ¿no? Y el estudiante simplemente obedece. En una cultura de pensamiento y en el planteamiento en que nosotros trabajamos, comenzamos a pasarle más autonomía, más responsabilidad, más apropiación al estudiante. El docente ya no responde preguntas. El docente genera las propuestas, genera los desafíos, pero los estudiantes se van empoderando y apoderando de su proceso de aprendizaje. Por eso hablamos de evaluación formativa. Entonces, ¿qué ha pasado con los colegios VES y con los estudiantes, los colegios que ya han implementado el modelo VES? Los docentes, es una cosa que nos dicen los docentes, nos dicen, ha sido facilísimo, porque los estudiantes ya venían trabajando en autonomía. Los estudiantes ya venían trabajando en su propio proceso, ya eran dueños de su propio proceso de aprendizaje. Ya incorporaron las herramientas para generar los procesos de aprendizaje y de comprensión. Entonces, es un poco, respondo a eso, ¿no, Rocío? ¿Se puede hacer? Definitivamente que se puede hacer, no hay duda. Y si generas una forma diferente de ver tu quehacer diario, no hay ninguna duda que es más, yo me atrevería a decir que casi que se puede acelerar o mejorar el proceso. Partamos de un principio. Los estudiantes no nos necesitan hoy a los docentes para aprender cosas. A eso le da durísimo a la gente que yo lo diga. Y yo sé que Marcelo me dice que yo siempre en los congresos digo cosas muy duras y a veces los digo más duro y otras veces menos duro, pero los docentes ya no somos necesarios en general para que los estudiantes aprendan cosas. Ellos lo pueden aprender todo en el internet. Para lo que sí somos importantes es para generar vínculo, para generar conexiones, para generar valores, para generar empatía, para generar esos otros elementos, para desarrollar un pensamiento crítico. Para todo lo que antes, para mí mal llamado, se llamaban todas esas habilidades blandas, que entre más las analizamos, nos damos cuenta que son más importantes, más duras. Blandas parecieran como que son secundarias, y resulta que todas esas habilidades son las que al final van a terminar determinando cómo le va a esa persona en la vida. No sé si respondí o compliqué más la vida. Si puedo añadir, complementando lo que dice Gilberto, adicional a que es absolutamente exitoso poder hacer una educación virtual y tal, cuando tú hablas de el homeschooling, que los papás están ahí, también es el entender que hoy más que nunca el vínculo con la familia se hace imprescindible. Entonces, sí ha pasado mucho que muchos papás han asumido la educación de sus hijos y casi que se han desvinculado del colegio en sí mismo porque tienen propuestas en línea. Y yo creo que los educadores tenemos que despertarnos y entender que en este ecosistema, mi función
como educador no es la que yo tenía antes de dictar una clase. Mi función como educador es servir de puente entre las nuevas formas de aprender y la familia. Cuando habla uno con los estudiantes y los padres de familia, se entera uno que los papás sí están mirando la clase, que los papás sí se están enterando de verdad cómo da el docente la clase. Entonces, qué oportunidad tan rica para que nosotros los educadores aprovechemos este momento de vínculo para compartir lo que es un ecosistema de aprendizaje, para compartir lo que es una cultura de aprendizaje, para compartir una rutina de pensamiento, para compartir estrategias que potencien el aprendizaje que está sucediendo en casa. Porque como dice Gilberto, realmente los educadores no somos necesarios para que los estudiantes aprendan. A veces estorbamos en el proceso, porque lo queremos hacer a nuestra manera y coartamos el proceso natural de pasión y gusto por el aprendizaje que tienen los estudiantes de todas las edades. Y eso es una verdad que la está diciendo el mundo. Los docentes a veces estamos haciendo lo contrario. Entonces, es una oportunidad muy importante para vernos realmente desde el rol educativo y cómo generar un vínculo de verdad, donde generemos un vínculo desde un puente que sea relevante para el aprendizaje. Y que las familias que están asumiendo ese rol de ahora yo educo, ahora yo uso un Khan Academy y demás, de pronto nos empiezan a buscar para decirnos, bueno, pero ¿cómo aprende el cerebro? Pero ¿qué estructuras hay? ¿Qué herramientas hay? ¿Qué otras cosas debo considerar para enriquecer el contexto de aprendizaje de mis hijos? Y ahí es donde se convierte uno en relevante y es parte de la transformación que tenemos que vivir como educadores. Muchas gracias. Creo que alguien ha levantado la mano. A ti, Rocío, por la pregunta. Ana, dale, Ana. Yo quería compartir sensaciones, porque me llevo cosas, pero sobre todo, Gilberto, la imagen que has puesto de los lobos con el río, que tengo que ver, y gracias, Jimena, porque ha compartido el enlace. Pero esta mañana, precisamente, una compañera, porque estamos, bueno, aquí en España hay gente que igual está de acuerdo, igual no, pero aquí tenemos muchísima incertidumbre, como me imagino que en todos sitios. Entonces el gobierno marca unas pautas, unas directrices, lo delega en la autonomía, cada autonomía se ven muchísimas desigualdades, porque aquí en Murcia, por ejemplo, no todos los niños pueden ir todos los días, no en unas comunidades o en unos municipios va de una manera, en otros va de otra. Entonces esto es, pues bueno, intentar nadar en ese río que he visto reflejada en la analogía que yo, y como lo he conectado ese río, yo al principio lo veía como lo que nos dice el gobierno, lo que nos dice la autonomía, lo que nos dice no sé qué es lo que... Y al final, y digo, bueno, pero hay lobos, yo me engancho a esa red de lobos de manada que queremos transformar. Pero ahora con todo lo que estáis comentando, lo que estáis hablando, resulta que si yo me fijo en ese río, como yo lo veía al principio, estaba apuntando con el dedico al río. Pero si yo me fijo en los otros dedicos, quizá ese río, antes pensaba que era el río, ahora pienso que eran mis miedos, mis propios miedos. Mi incertidumbre mía, no del gobierno, ni de la sociedad, ni de la pandemia, mía. El miedo de seguir, porque una compañera decía esta mañana, dice, Ana, dice que cómo lo vamos a hacer, dice, porque todo nos lleva a seguir con el... Es muy fácil dejarte llevar y volver a esos paradigmas del control, porque tienes que la distancia, el gel, no sé qué, no pueden ser autónomos para coger los materiales. Entonces es muy fácil dejarte llevar por este río. Entonces yo de aquí lo que me llevo es seguir con esa fuerza de lobo, acompañado con esta preciosa manada y enganchándome a la red, para que no me lleve mi río, mi incertidumbre, mi miedo, lo fácil que es volver a lo que he visto que no funcionaba a mí y en los alumnos que yo tenía. Entonces, por eso doy las gracias, porque de nuevo me enfoco y voy al objetivo y al río. O sea que muchísimas gracias. Gracias, Ana. Muchas gracias. Hace tal vez unos 15 días, nosotros tenemos una reunión anual aquí en EduFirst, como se llama Kick-Off Event, o sea, cada año como que el lanzamiento de cada año. Y nos juntamos todos y a mí me toca siempre la tarea de un poco contar la historia
de EduFirst. Y este año lo que hice fue hacer un recuento de los últimos 20 años, con todas las crisis que hemos tenido, que han sido varias. Crisis económicas, crisis políticas, crisis de diferentes índoles. Y cómo nos han sacudido, nos han golpeado, pero nos han enseñado, nos han ayudado a crecer, a mejorar, a replantearnos. Las crisis, les recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo un documental que se llama, es en inglés, está en YouTube, probablemente hoy se pueden poner los letreritos, que se llama, creo que se llama Finding Joe o Finding Joe. Creo que es sobre un filósofo, Joseph Campbell, que habla de, él escribió un libro que se llamaba El viaje del héroe, El viaje del héroe. Y fundamentalmente lo que, a la conclusión a la que llegas, así les voy a dañar el documental, pero no, véanlo porque tienen mucho más conclusiones de las que yo les voy a decir, es que en la vida tú puedes tener, y eso es como una leyenda india, y lo habla un indio americano, y dices, en las leyendas del indio americano tú puedes tomar dos caminos, el rojo o el negro. Por el rojo, todo claro, sabe, el camino es muy amplio, siempre iluminado, todo perfecto, no te va a pasar nada. Por el negro vas a tener que hacer sendero, vas a encontrarte con momentos oscuros, te vas a tropezar muchísimas veces, pero la conclusión a la que llega el indio es que el que va a aprender más, el que va a tener mayores satisfacciones, es aquel que se fue por el camino negro, no el que vivió el camino rojo. El otro no tiene nada, es insulso, es predecible, y cuando uno mira su vida, yo no sé ustedes, las mayores satisfacciones son de aquellos momentos difíciles que nos tocó reinventarnos, usar toda la resiliencia, aprender, etcétera, etcétera. Nosotros vemos esta crisis como una crisis, y lo es una enorme crisis, sin lugar a duda. Pero piensen en lo que va a ser esta crisis en 5 años. Una anécdota. Vamos a seguir aprendiendo dentro de 20 y 30 años, todavía vamos a seguir aprendiendo de esto. Pero van a ser anécdotas, va a ser una historia. Y hoy la vemos como el fin del mundo. La diferencia está en cómo lo tomamos, cómo lo afrontamos, así como lo dices tú. Con nuestra manada de lobos, cómo vamos, si el río nos asusta o lo vamos a cambiar de curso. Creo que se va haciendo el tiempo. Entonces no sé si hay alguna otra pregunta o aporte. Perla. Gilberto, Jocelyn. lo veo infinitamente como una metamorfosis del ser humano. Eso es para mí. Y seguir aprendiendo. Nunca terminamos de aprender. Exactamente, Jocelyn, así es. Nunca terminamos de aprender si queremos. Podemos dejar de aprender cuando determinemos que queremos dejar de aprender. Si en vez de verlo como un aprendizaje, como una oportunidad de aprendizaje, lo vemos como una desgracia y aquí no hay nada que aprender, pues no vamos a aprender nada. Pero si lo vemos como una oportunidad de aprendizaje, de renacimiento, de reinvención, de recrearnos, etcétera, etcétera, eso va a ser. Depende de cómo lo veamos y cómo lo tomemos. Así es, Jocelyn. Muchas gracias. Muy bien, bueno, ya hay bastantes comentarios en el chat, o sea que muchas gracias a todos por sus aportes, puntos de vista como terminar con el fin del promedio, que dice María Sor, que ahí se empieza. Dar las gracias, Gilberto, te están dando mucho las gracias, haces cuestionar la transformación de la vida de los alumnos y personal. Dar espacios para conversaciones y reflexiones docentes en grupos pequeños con profesores y de diferentes niveles de áreas, me parece genial.
lo dice Marisabel Yaniot. Bueno, realmente aquí yo creo que, no sé, Gilberto, si quieres hacer más preguntas, no están, hay comentarios bastantes. Nada, no, yo simplemente agradecerles a todos ustedes el acompañarlos, el tener la paciencia de tratar de entenderme lo que estaba tratando de comunicar, enredando tantas cosas. Espero que les haya ayudado más a clarificar que a enredar cosas, a hacerlos pensar, a hacerlos cuestionar, a hacerlos reflexionar, que ese es fundamentalmente el objetivo, no es decir por dónde o decir por dónde no, sino simplemente generar la reflexión de lo que hacemos. Llevarlos a la fosa del aprendizaje, a que se confundan para que deconstruyan y construyan. Y bueno, la ventaja es que esto queda grabado, ya saben, ya les compartimos también el link donde estos webinars están, esas conversaciones, más que webinars, están compartidas para que puedan revisitar y de pronto volver a escuchar, porque es mucho material, es mucho contenido que queremos compartirles, y creo que la riqueza es que lo pueden revisitar y de pronto agarrar una parte y trabajarlo, porque hay muchas cosas para trabajar y bueno, y desde el modelo BES eso es el trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Acompañarlo a esas reflexiones profundas de cada una de esas áreas para generar transformaciones de verdad sostenibles en el tiempo y que generen un impacto social. Un placer escucharlos a ambos. Se toma fuerza para afrontar este nuevo extraño curso. El nuevo normal. Bueno, pues ya los dejo libres para que sigan en sus días, y muchas gracias nuevamente por acompañarnos y esperamos vernos en una semana, que nos estaremos viendo en una semana otra vez. Cierro con una invitación. Cierro con una invitación con la que abrimos a ver un curso abierto de cómo transformar los espacios de aprendizaje en culturas de pensamiento. Es el primer nivel básico y fundamental de diferentes enfoques que nosotros, digamos que eclécticamente vamos uniendo para ayudar a los profesores a transformarse. Entonces, si alguno de ustedes quiere participar o conoce a alguien que puede estar interesado en participar, el curso va a ser virtual, tiene parte sincrónica y asincrónica, es un taller de transformación educativa. Entonces, los invitamos a inscribirse, las inscripciones están abiertas, los cupos son limitados, y pues como ustedes están acá, y si hay alguien interesado, aprovechen a inscribirse porque ya ha habido inscripciones, quedan algunos cupos. Entonces, esperamos verlos por ahí. Y a otros cursos que también están disponibles. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos nuevamente. Que tengan un resto de familia buenísimo. Mil gracias. Chao, chao. Un abrazo, gracias. Un abrazo a todos, gracias. Chao, chao a todos.